Bien, este es el último componente dentro de los que vamos a ver para cerrar el ciclo relacionado con diodos. Hay una serie de diodos especiales como son el diodo Zener, diodo LED, diodo Varicap, diodo túnel, dentro de otros. Vamos a ver este diodo, se llama diodo Zener. La estructura interna del diodo Zener es esta que estamos viendo aquí. Y acá tenemos el símbolo. ¿Quién no puede identificar al diodo Zener por su símbolo? Sí, pues tiene una Z, como lo acaban de apreciar. Tiene un cátodo, tiene un ánodo, al igual que los diodos que hasta ahorita hemos visto, que es el rectificador. Y bueno, están conformados por dos estructuras cristalinas, un material N y un material P. Nótese que a diferencia de los anteriores, la polarización adecuada para el diodo Zener es la que estamos apreciando, o sea, se polariza de manera inversa. De acuerdo a esta gráfica o curva característica del diodo, esta curva característica del diodo Zener, observamos lo siguiente. Si el diodo Zener se polariza en el primer cuadrante, es decir, se polariza en la parte positiva, lo polarizamos de manera positiva poniendo el más al ánodo, el menos al cátodo, ocurriría que se comporta como un diodo convencional o normal. Dado que los Zener se fabrican principalmente de silicio por sus características de comportamiento, de estabilidad ante la temperatura y otros factores, pues es el que más se utiliza, el silicio. Entonces, como se utiliza el silicio tiene un VT, un voltaje de ruptura aproximadamente 0.7, y cuando lo polarizamos de manera directa así se comporta. Aquí estamos viendo nosotros que el diodo Zener en esta área, en esta parte, se comporta de esta manera. Pareciérase como que tiene una pila de 0.7 porque acusa una diferencia de potencial entre sus extremos cuando es polarizado de manera directa y una resistencia. Este sería el modelo real, la forma real en que se comporta el diodo ante esta condición. Y esta que vemos aquí dice aproximada, es la forma aproximada en que se comporta. Es decir, pudiéramos imaginarnos como un diodo normal. Tiene una caída de voltaje de 0.7. Entonces eso no nos genera o no nos proporciona grandes proezas. Sin embargo, cuando nosotros lo polarizamos de manera inversa, con voltajes negativos, ahora estamos observando que al cátodo es al que le ponemos el positivo y al ánodo el negativo. Entonces, en esas condiciones, el diodo se comporta como una resistencia infinita, extremadamente grande, tan grande que en la forma aproximada, esta es la forma real en que se comporta en este espacio, y esta es la forma aproximada. Vean cómo en la forma aproximada el diodo se comporta como un circuito abierto. Pero eso es cierto nada más de este punto a este punto. O sea, en esta parte que estamos viendo aquí es como se comporta el diodo de esa manera. Pero tan pronto como el diodo alcanza, le vamos metiendo a sus extremos voltajes, polarización inversa, voltajes negativos menos 1 voltio, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, etcétera, etcétera. Y va a llegar un momento en que el diodo Zener, según la naturaleza de construcción del Zener, hay Zener que son a 5.1 voltio, a 6 voltios, hay Zener a 8 voltios. Ese voltaje al que el Zener está construido se llama voltaje BZ, el voltaje de Zener. Cuando vas a una tienda y pides un Zener, inmediatamente te preguntan a qué voltaje lo quiere, qué potencia necesita. Y cuando tú llegas y le dices que quieres un Zener a 10 voltios, eso quiere decir que el Zener tiene un BZ de 10. Entonces, nótese cómo en este espacio el Zener se comporta, como ya lo dijimos aquí, como un circuito abierto. Pero tan pronto como va llegando
a BZ, nótese que en la gráfica la línea se va desprendiendo del eje X, se va desprendiendo poco a poco, poco a poco. O sea que hay una circulación de corriente muy pequeña. Pero cuando el sender llega a una corriente que se llama IZT, la corriente de prueba, la corriente de encendido, cuando el sender llega a esta corriente, entonces en ese momento se supone que estamos nosotros, ¿sí?, encendiendo al sender. Y cuando el sender se enciende, en forma inmediata entre sus extremos, proporciona un voltaje para el cual fue construido. Si es un sender a 10 voltios, inmediatamente cuando superas ese IZT, la corriente de prueba o de encendido del sender, él se enciende y empieza a proporcionar 10 voltios entre sus extremos. Pero si compras un sender a 3 voltios, pues va a haber 3 voltios, obviamente. Y cuando llegue a este punto, ahí en ese punto, vean cómo el voltaje ya, aunque tú le sigas subiendo el voltaje entre los extremos del sender, el voltaje ya no se incrementa. El voltaje es permanente, pero lo que sí observamos es que el progreso de la corriente puede ser grande. Y cuando la corriente crece de manera abismal, entonces el comportamiento del sender real sería este que tenemos aquí. Este sería el comportamiento real del sender, como si fuera una pila y una resistencia en serie. Ese es el comportamiento normal en este espacio de la curva, en este pedacito de este punto a este punto. Como también en el comportamiento del sender fue de este punto a este punto, hasta aquí más o menos. Entonces, una forma aproximada es que para este espacio el sender nos va a proporcionar un BZ, voltaje de sender. Entonces hay dos cosas muy importantes en el sender. Una es la IZT, la corriente de prueba. Esta se llama corriente de prueba, que es la que necesita el diodo para arrancar. Y otra se llama la corriente máxima, que él soporta sin que se dañe. O sea que a los diodos Zener los hacen con una capacidad de potencia. Y esa potencia está directamente ligada con el calentamiento o calor que soportan en su interior sin que se dañen. Si superamos ese calentamiento o calor, pues obviamente se van a destruir, se van a dañar. Entonces nosotros debemos de cuidar que no llegue a ese calentamiento. Y ese calentamiento está en relación directa con la corriente. Entre más corriente fluya por él, pues más se va a calentar. Entonces nosotros tenemos que cuidar esta cosa que se llama corriente máxima. No debemos de abusar o permitir que el Zener rebase esa cantidad de corriente máxima porque se puede averiar. Los Zener generalmente se pueden elaborar de aproximadamente 1.8 voltios. Los Zener los hay de 1.8 voltios a 200 voltios más o menos. Y en cuanto al factor potencia, los hay de 1/4 de watt a 50 watt aproximadamente. ¿Sí? O sea que los Zener los fabrican bajo estas condiciones. Bien. Esta entonces es la región de trabajo. La región de trabajo del Zener. Desde cuando enciende y al valor máximo al que podemos trabajarlo sin que se dañe. Esta región es muy importante y es la región de trabajo. Vamos a ver entonces ahora la forma típica en que nosotros encontramos dispuesto un Zener. La forma típica de Zener, como lo apreciamos aquí, vendría siendo esta. Es decir, nosotros, si lo ven aquí, esta sería la forma clásica. El Zener nunca viene solo, siempre viene acompañado de una resistencia de drenaje. Esta resistencia se llama resistencia de drenaje o resistencia RS. Cuando nosotros metemos aquí un voltaje, obviamente si el Zener fue construido para 5 voltios, entonces cuando el Zener enciende, aquí va a haber 5 voltios entre sus extremos. Pero si yo le estoy metiendo 9 voltios en la entrada, la pregunta obligada es, bueno, si el Zener está consumiendo esos 5 voltios, ¿dónde están los otros 4 voltios? En el hipotético de que nosotros metiéramos aquí 9 voltios. Si metemos 9 voltios, entonces aquí tendríamos nosotros 5, si puse un Zener a 5, y el resto, los 4, los estaría consumiendo la resistencia.
Esta otro componente que vemos aquí se llama RL. RL es el componente que nosotros deseamos alimentar. Por ejemplo, supóngase que tenemos esta calculadora. Y la calculadora que tenemos aquí, ¿verdad? Quiero encenderla con una batería de carro. Pero resulta que la calculadora necesita 3 voltios y la batería de carro nos da 12 voltios. Así que si le pongo 12 voltios a la calculadora, la voy a tronar, la voy a quemar. Entonces, una de las funciones más importantes del diodo Zener es la de regulación de voltaje. Es decir, nosotros sabiendo que nuestra calculadora necesita 3 voltios, yo voy a la tienda y compro un Zener que pueda manejar ese voltaje, 3 voltios. Para que cuando el Zener encienda, aquí va a haber 3 voltios que son los mismos que le va a proporcionar a la calculadora. Pero si nosotros ocupamos una calculadora más grande, por ejemplo, como esta, y esta calculadora ocupa 5 voltios, entonces me voy a la tienda y compro un Zener a 5 voltios para que cuando encienda, como está en paralelo con la RL, la alimente de manera adecuada. Por otro lado, aquí tenemos 12 voltios, pero como el Zener está a 5, por ejemplo, en el caso 2, pues el resto está consumido por la resistencia RS. Pero en el caso 1, que la calculadora ocupaba 3, aquí tendríamos 3 y el resto lo está consumiendo la RS. Que si tuviéramos nosotros estas condiciones, por ejemplo, que esta fuera de 9 volt, este fuera de 5, esta ocupa 5 voltios, entonces el resto, ¿verdad?, serían 4 voltios para la RS. Pero si nosotros en el caso 1, como lo dijimos, se ocupan 3 voltios, entonces nosotros tendremos 6 voltios consumidos por la RS. Esta RS es trascendentalmente importante. Esa es la que protege de alguna manera al diodo Zener y al sistema. Así que este es el prototipo típico de un sistema a base de diodo Zener, que es un sistema de protección para que la carga, esta que está aquí, esa calculadora, siempre reciba el voltaje que necesita, sin importar lo que esté entrando aquí. En realidad sí hay un rango de valores adecuados para que el Zener no se dañe y para que el Zener esté encendido. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos piden cómo determinar si en este circuito el Zener está encendido o no. Lo vamos a averiguar. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, el paso número 1 dice que aquí tenemos un voltaje aplicado de 16 voltios. Tenemos un diodo Zener cuyo voltaje es de 10 y la potencia es de 30 miliwatts. Tenemos una RL, un foco o un radio o una cosa que está consumiendo un valor de voltaje que aparentemente son 10 voltios y es de 1200 ohms. Y tenemos una RC de 1000. ¿Cómo se hace para poder determinar si ese diodo está activo, si está encendido, si está regulando de manera adecuada? Paso 1, se aísla el diodo Zener y se hace un análisis. Al aislar el diodo nos quedaría el circuito de esta manera. Ya no está el diodo, ya nomás están 2 puntos ahí, a los cuales les vamos a poner X y Y. Y esta diferencia de potencial que va a haber aquí es directamente el voltaje de la carga, el voltaje de la RL, como están observando. A este se le llama voltaje de Thevenin. Nosotros aquí el voltaje de Thevenin debe ser mayor que el voltaje Z. Si eso ocurre, entonces diremos que el diodo está encendido. Si eso no ocurre, entonces el diodo no está encendido. De su clase de circuitos, podemos nosotros analizarlo de manera muy sencilla. ¿Cómo? Aplicando la regla del divisor de voltaje. Si queremos determinar el voltaje en esta resistencia, en el entendido que es un circuito serie, sería el voltaje total, es el voltaje total que es el voltaje total multiplicado por la resistencia de la cual deseas saber el voltaje entre la suma de ellas. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro valor de voltaje de la RL? El voltaje de la RL es el voltaje que existe aquí, que es el mismo que está en los puntos que están abiertos y que se llama voltaje Thevenin. Entonces nos dice que es el voltaje total del circuito. En este caso se llama BS.
voltaje total, multiplicado por la resistencia en donde tú deseas conocer el voltaje, RL, entre la suma de las resistencias que participa en este circuito, que es el circuito, en este caso, serie, un circuito serie. Entonces, hacemos el cálculo y encontramos que para el caso que nos ocupa, el voltaje que estamos proponiendo son 16, multiplicado por la resistencia RL, que son 1200, entre la suma de las resistencias, 1000 más 1200. Al hacer el cálculo nos encontramos que el valor que nos proporciona son 8.72. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el VTH no es mayor que el VZ, ya que el VZ dijimos que era de 10. Y entonces el VZ aquí, como lo alcanzamos a apreciar, el VZ es 10 volt. Y el VTH calculado para este momento es 8.72. La pregunta es, ¿VTH es mayor que VZ? Pues claro que no. Y si eso no se da, entonces quiere decir que el diodo Zener no está activo, por lo tanto no está regulando, es decir, no está funcionando ese Zener. Vamos a ver otro ejercicio distinto en donde las condiciones puedan ser diferentes. Vamos a verlo. Vamos a imaginarnos ahora que tenemos aquí 18 voltios. Ahora aquí vamos a tener 18. Tenemos 18 volt. Ahora aquí tenemos 270 ohms. Aquí tenemos 10 voltios, 30 miliwatts. Y aquí hemos puesto nada más un K. ¿Verdad? Eso es lo único que tenemos. Y vamos ahora a hacer los cálculos matemáticos para esta situación. Bien, si tenemos estas condiciones, caso número 1, primero dice que tenemos que abrir el circuito. Aquí tenemos 270, aquí tenemos